Hola hijos de puta, ¿cómo están? Marcus 175 al habla. Como muchos saben, llegó el grandioso mes del terror XD, y como es ya tradición en el canal, me dispuse a hacer el especial de Halloween de este año 2011. Y la verdad, les traigo un tema súper terrorífico para su disfrute. ¿Pero qué mierda vas a presentar esta vez? No me digas que vas a volver a contarnos otra de esas historias de terror de mierda. La última que presentaste solo mongólicos la podrían disfrutar, además de que en el título dice Sonic R. De seguro nos vas a contar esa historia toda diarreica para que nos muramos del puto aburrimiento, maldito retrasado de mierda. Primero que todo, mongólica y diarreica es tu madre, que de seguro es una puta igual o más grande que tu hermana, y segundo, no voy a contarles la misma historia de Tails Doll que todo puto YouTube anda contando, sino que les traigo algo más interesante. Verán, al principio quise irme a lo fácil, con una creepypasta, al principio sí pensé en contarles la creepypasta de Tails Doll, pero al leerla me di cuenta de que no daba miedo. No me quiero hacer el más duro de todos, pero sinceramente esa historia no es algo que ustedes se merezcan. Bueno, luego de leer esa historia y descartarla para este especial, tuve la curiosidad de ver dónde se origina esta historia, o al menos, algún indicio de dónde podría haberse originado la leyenda. Después de un rato pude encontrarme con un foro que se ve bastante antiguo, que relata una historia diferente a la de Tails Doll, y seguramente, puede ser el origen de esta misma, no aseguro nada, pero al traducirla la verdad es que suena bastante interesante. Antes de empezar, hay algo extra además de la historia, así que espero que se queden todo el video completo, sin más que decir, que empiece la historia. ¿Alguna vez han cometido un error simplemente por ignorancia? Sé que probablemente no es la mejor forma de empezar una historia relacionada con Sonic R, pero últimamente me han pasado algunas cosas bastante extrañas y, después de investigar un poco, creo que todo comenzó con una decisión bastante estúpida que tomé hace unas semanas. Para explicarles por qué, primero tengo que hablarles de algo que no tiene absolutamente nada que ver con Sonic. Yo siempre he sido una persona bastante curiosa, especialmente con todo lo relacionado con la religión, los rituales y las diferentes formas en las que algunas personas intentan comunicarse con lo que creen que existe después de la muerte. No es que crea en fantasmas ni nada de eso, simplemente me interesa el tema. ¿Y eso qué tiene que ver con Sonic R? Como les dije, para absolutamente todos ustedes probablemente no tiene nada que ver. De hecho, en circunstancias normales ambas cosas no tendrían ninguna relación, pero créanme, en lo que les voy a contar tiene sentido. Estaba tranquilo en un día de universidad cuando un amigo se me acercó contándome sobre un grupo, entre comillas, ocultista que había cerca de mi ciudad. Me dijo que lo habían invitado a ser parte de una reunión, pero él no quería asistir porque le daba miedo. A mí, la verdad, me parecía interesante. Díganme loco, pero estar en una reunión de ese estilo me parecía una idea, por así decirlo, exótica. Terminé preguntándole si podía asistir en su lugar y él me dijo que sí, no sin antes decirme que estaba loco. El grupo se llamaba Búsqueda del Amanecer. No encontré demasiada información sobre ellos, pero por lo que pude entender, estaban relacionados con diferentes prácticas de contacto con personas fallecidas. No parecía ser una religión tradicional ni mucho menos. Era más bien uno de esos grupos pequeños que tienen sus propias creencias, sus propios rituales y sus propias reglas. La reunión fue bastante normal, bueno, todo lo normal que puede ser una reunión de ese tipo. Pero antes de terminar, el líder anunció que iban a realizar un ritual especial durante el siguiente encuentro. Según él, era una manera de establecer contacto con personas que habían fallecido. Para hacerlo, cada participante debía llevar un objeto que tuviera algún tipo de valor sentimental. No tenía que ser algo caro, de hecho, mientras más personal fuera el objeto, mejor. La explicación era que las personas dejamos una especie de vínculo en los objetos que nos acompañaron durante momentos importantes de nuestra vida. En ese momento me pareció una tontería, pero también me pareció interesante. Y entonces pensé en Sonic R. Yo tengo la versión física del juego para computador. Durante mi preadolescencia fue uno de los pocos videojuegos que tuve. En mi casa había una computadora, pero principalmente se utilizaba para trabajar, no teníamos ninguna consola y tampoco teníamos demasiados juegos. No era precisamente el mejor jugador del mundo y probablemente pasé más tiempo chocándome contra paredes que haciendo carreras, pero tenía algo que me gustaba. Ya con los años dejé de jugarlo.
Mis amigos empezaron a tener más juegos y yo también tuve acceso a otras cosas, así que Sonic R terminó guardado en un lugar de mi habitación, pero nunca lo boté, seguía teniendo ese valor sentimental. Por eso pensé que era el objeto perfecto, no quería llevar algo demasiado personal, como una fotografía de alguien de mi familia. Sonic R era importante para mí, pero no tanto como para sentir que estaba entregando algo realmente íntimo. Llegó el día del ritual, no voy a explicar exactamente todo lo que hicieron porque, sinceramente, ni siquiera recuerdo cada parte. Había oraciones, algunas cosas que tenían que repetir y una especie de procedimiento para intentar establecer contacto con las personas fallecidas. Durante todo ese tiempo no vi ni sentí absolutamente nada. Cuando llegó mi turno, el líder tomó mi disco y comenzó a decirme que había alguien intentando comunicarse conmigo. Me dijo que se trataba de una mujer, después me preguntó si había tenido una tía abuela cercana que hubiera fallecido. Sí la tenía, eso me pareció bastante raro, sobre todo porque yo nunca le había hablado de ella. Aún así, pensé que quizás había acertado de pura casualidad. No es que fuera imposible que alguien tuviera una tía abuela fallecida, yo simplemente hice como si estuviera entendiendo. El líder continuó con el ritual y, según lo que estaban diciendo, la presencia de mi tía abuela había conseguido establecer contacto conmigo a través del objeto que había llevado. En ese momento comenzaron a explicar algo que no me había quedado claro al principio. El objeto no era simplemente un medio para comunicarse. Una vez que el contacto se establecía, la presencia podía quedar vinculada al objeto hasta que se realizara una despedida para cerrar el ritual. Eso me pareció bastante raro, sin embargo ya estaba cansado y a su vez, aburrido. Mientras empezaban el proceso de despedida, simplemente dije que iba al baño y me fui. Dejé el disco en mi habitación y continué con mi vida. Durante los siguientes días no pasó absolutamente nada. Hasta que una tarde vi el disco sobre mi escritorio y sentí ganas de jugar Sonic R. No sé exactamente por qué, quizás fue nostalgia. Recordé todas las veces que jugaba cuando era pequeño, tratando de terminar las carreras lo más rápido posible antes de que mis padres regresaran a la casa. También pensé que sería divertido comprobar si después de todo ese ritual, realmente iba a pasar algo. Puse el disco en la computadora y jugué, no pasó nada. Obviamente un ritual no va a cambiar los archivos del disco, los fantasmas no son programadores, y menos el de mi tía abuela, por Dios. Eso sí, mientras jugaba sentía algo extraño a mi alrededor. Más escalofríos de lo normal, un poco más de frío, era una sensación bastante difícil de explicar. Pensé que era superstición. Después de todo, sabía lo que supuestamente había pasado con el disco y era bastante fácil que mi cabeza empezara a jugar conmigo, así que simplemente lo dejé pasar. No pensé más en el tema, al menos durante unos días. Una noche, mientras intentaba dormir, vi una sombra moverse dentro del baño, fue muy rápido. Algo pequeño pasó frente a la puerta, y me levanté inmediatamente. No había nadie, pensé que había sido un juego de luces o que simplemente estaba medio dormido. Lo dejé pasar, pero volvió a ocurrir, y después otra vez. Al principio solamente la veía en mi casa, nunca podía verla durante más de unos segundos. Luego empezó a aparecer en otros lugares. En la universidad, en un centro comercial, en la calle. Incluso una vez la vi reflejada en una ventana detrás de mí. Además, cada vez que intentaba mirar directamente, desaparecía. Y ahí empecé a preocuparme, llegué a pensar que me estaba volviendo paranoico por todo lo ocurrido con el ritual y con el juego. Por eso volví a jugar Sonic R, quería demostrarme a mí mismo que no estaba pasando nada, que el juego seguía siendo el mismo y que todo lo demás estaba simplemente en mi cabeza. Esta vez, sin embargo, la sensación fue mucho peor. El juego no había cambiado, no estoy diciendo que alguien haya modificado los archivos, ni que el disco tuviera una versión diferente del juego. Sonic R seguía funcionando exactamente como siempre, pero mientras jugaba empecé a sentir que había algo raro. Las canciones me incomodaban, en algunos momentos tenía la impresión de escuchar voces muy bajas entre la música. No decían lo que decía la canción y tampoco parecían formar parte de ella. Al principio pensé que simplemente estaba confundiendo algún sonido del juego con una voz, pero cuanto más jugaba, más fácil me resultaba escucharlas. También empecé a fijarme demasiado en los personajes, sobre todo en Tails Doll. Siempre me había parecido un personaje extraño, pero esa vez me produjo una sensación particularmente desagradable. No había cambiado absolutamente nada en su modelo, pero mientras lo veía sentía como si algo estuviera mal, la verdad no sé cómo explicarlo.
Después de un rato no pude soportar la sensación y cerré el juego. Esa noche tuve unas pesadillas bastante extrañas, me desperté varias veces sintiendo que me estaba ahogando, como si me faltara el aire, y durante los siguientes días la situación empeoró. La sombra aparecía cada vez más, parece que incluso empeoraba cada vez que jugaba de nuevo. Me preocupé tanto que incluso investigué más sobre ese tipo de rituales de invocación. La paranoia de pensar que era mi tía abuela la que estaba haciendo todo eso me estaba volviendo loco, pero descubrí que quizás ni es ella. Según algunas de las cosas que leí, durante este tipo de rituales, una entidad puede hacerse pasar por un familiar o por alguien cercano a la persona que está intentando establecer contacto. No necesariamente significa que la persona que responde sea quien dice ser, y había algo todavía más importante. Si el ritual se interrumpe antes de la despedida, la conexión puede quedar abierta. Eso fue lo que hice, yo me fui, nunca me despedí. Nunca cerré el ritual, y el objeto que había llevado conmigo se quedó en mi casa. Intenté volver hace unos días para hablar con el líder de búsqueda del amanecer y pedirle ayuda, pero al llegar me llevé una sorpresa, ya no estaban ahí. Según me dijeron, tuvieron que cambiarse de lugar porque varios vecinos se estaban quejando de las reuniones. Pregunté dónde se estaban reuniendo actualmente, pero no quisieron decirme, busqué información en internet y no encontré prácticamente nada sobre ellos. Solo algunas fotografías del logo del grupo y unas referencias bastante antiguas, nada más. Lo peor es que cada vez veo más claramente esa sombra. Antes no tenía forma, ahora sí, no siempre, pero algunas veces puedo distinguir algo parecido a una cabeza, un cuerpo pequeño y dos ojos. Sé que suena ridículo. Yo también pienso que suena ridículo, pero no puedo pensar en otra cosa que no sea el disco. No sé si realmente hay algo, pero quiero volver a jugar Sonic R. Necesito saber si puedo comunicarme con eso de alguna manera. Tal vez si consigo establecer contacto pueda entender qué es, o encontrar la forma de cerrar la conexión que dejé abierta. Aunque, siendo sincero, cada vez estoy menos seguro de que sea una buena idea, así que necesito preguntarles algo. ¿Alguno de ustedes sabe dónde se reúne actualmente el grupo Búsqueda del Amanecer? ¿Alguien sabe cómo puedo contactar con el líder? Actualización. He leído varios comentarios diciendo que estoy inventando todo esto, y la verdad no los culpo. Si yo estuviera leyendo una historia así probablemente pensaría lo mismo. Pero no es mentira, encontré una forma de extraer el instalador directamente de mi copia física de Sonic R, para que puedan probarlo ustedes mismos y ver si ocurre algo. Quizás no les pase nada, quizás todo esto sea producto de mi paranoia. Quizás el ritual no tuvo absolutamente nada que ver. Pero si deciden probarlo, queda bajo su propia responsabilidad. XDDDD. Como les dije, parece ser como una especie de origen a la leyenda de Tails Doll. Aunque no sea exactamente igual. Y bueno, ¿se acuerdan de que les dije que se quedarán hasta el final? Pues bueno, el lugar donde encontré este texto tiene también el instalador de la supuesta copia maldita que tenía, así que, además de contarles la historia, vamos a probar el juego y a jugar la supuesta versión maldita, para comprobarles si todo esto es verdad o mentira, así que vámonos a jugar. Bueno, realmente les estoy mintiendo cuando les digo que apenas la vamos a probar, para este video ya le había desbloqueado todos los personajes. Como esta historia puede ser una entre comillas, verdadera historia de Tails Doll, quiero hacer el ritual que se menciona en la creepypasta que ustedes conocen mayormente. Así que vamos a jugar el modo de juego de tocar a todos los personajes y vamos a destruir el sello de Miyamoto XD. Vamos juego de mierda, no podemos tardar mucho porque se nos aburren. La. Soy un muñeco maldito XD. Para que no se aburran voy a ir contando unos chistes marca Marcus. ¿Cómo se llama el rey de los groseros? El puto amo. ¿Qué hace un perro cuando se enoja? Se pone de mal humor. ¿Cuál es el país favorito de los groseros? Putuguay. ¿Cuál es la ciudad más grosera de Colombia? Gonorriota. ¿Cómo se llama el hijo de una persona muy grosera? El hijueputico. ¿Cuál es el deporte favorito de un gonorrea?